un poco en resumen, está este esquema que muestra diferentes patrones de corte, donde podemos identificar de adentro hacia afuera, como dije, el duramen, la albura, la corteza. Los voy a escribir de todas formas. Al centro de esta pieza de madera estaría la médula, un poco más afuera el duramen, un poquito más afuera la albura, entre medio de la corteza y la albura hay una parte que se llama cambium vascular y finalmente la corteza. Cosas que podemos aprender de acá, además de los tipos de corte, es, por ejemplo, si volvemos a las propiedades de la madera, un tronco es una unidad que, como les dije, ya tenía un uso preestablecido. Y ese uso preestablecido venía con una protección a la intemperie. Cuando nosotros cortamos un tronco, ese tronco, además de estar utilizando algunas fibras, no todas, como se puede ver en estos patrones de corte, estamos quitándole su protección a la intemperie. Y eso se traduce que después en su uso, bueno, esta madera, entre comillas, se puede oxidar, se puede deformar. Y es por eso que es importante proteger la madera de la intemperie, ya sea de los rayos solares o de la humedad. Otra cosa que podemos aprender de este dibujo es lo siguiente. Voy a dibujar encima de uno de estos listones. Son los distintos tipos de corte, que yo los resumiría en dos. El primero, un corte tangencial o lateral, que es el que se utiliza principalmente para, para elementos estructurales, que es lo que, lo que más nos interesa. Voy a escribir por acá al lado. Y el otro, un corte radial o que tiene más bien el problema que muchas veces pasa por distintas partes del tronco y que no es tan favorable como para elementos estructurales. Un ejemplo podría ser tomado de acá. Más adelante les voy a mostrar de forma más clara en otra diapositiva. Corte radial. Y otra cosa que también podemos inferir de, de estos patrones de corte es que justamente del duramen se obtienen estas piezas más grandes, pero eh, llamadas basas, en el caso del debobinado, los llamados polines, y que son elementos que sirven para cercos, que sirven para fabricar pallets, pero no necesariamente para estructuras, a diferencia de lo que estamos viendo en la albura, que son estos cortes laterales o tangenciales útiles para estructuras. En resumen, como lo podemos ver acá, en rojo, distintos ejemplos de corte, donde al centro hay una llamada basa, y en el perímetro, los cortes tangenciales o laterales, donde quizás ya se nota más claramente a qué nos referimos con corte radial, siendo mejores, reitero, para elementos estructurales los cortes tangenciales o eh, laterales. Ujú. Es desde acá que se obtienen, vamos a borrar
la pizarra. Es desde acá que se obtienen finalmente los listones de madera aserrada, donde, como podemos ver acá, se pueden identificar dos aspectos bien importantes. El primero, parto por arriba, es la existencia a veces de nudos que influyen en sus características mecánicas. Todo el tema de la clasificación visual de elementos estructurales de madera tiene que ver con la existencia de nudos. Y por otro lado, tenemos listones cuyas partes, desde luego, tienen un nombre. Ahí podemos ver en el ejemplo de abajo eh, la arista, el canto, la cara y la cabeza del listón. En esta última, viéndose los anillos de crecimiento, es decir, identificando un corte lateral o tangencial, como mencionamos anteriormente. De aquí, creo yo que también es importante hablar de dos cosas. La primera es que la madera puede tener una serie de daños o defectos, los cuales hay que revisar en obra, y si es que la obra, si es que a una obra de construcción llegan madera. Es importante también entender que la madera, cuando hablamos de madera, idealmente hablemos de prefabricación o industrialización, pero ya si estamos frente a una obra donde van a llegar listones, es decir, van a llegar elementos y no partes, claro, revisar que esté libre de daños, y dentro de esos daños, además de los nudos de crecimiento, hay otros como la acebolladura, como la existencia de hongos, de manchas azules, etcétera, que pueden mermar su desempeño. Y por otro lado, utilizando el ejemplo de abajo, también saber dimensionar la- las piezas de madera. Habitualmente en Chile se hace de la siguiente forma. Para eso voy a escribirlo acá. En caso que estemos hablando de madera de pino radiata, que como dije, es una especie que proviene de la costa pacífico de el sur de Estados Unidos, de ahí que originalmente se le llamaba pino Monterrey, y está hoy día distribuida en diferentes plantaciones forestales, desde el Maule hasta el Biobío y la Araucanía principalmente. Se especificaría de la siguiente forma: pino radiata, por ejemplo, cepillado, seco, siempre cepillado. Supongamos por elegir alguna dimensión, 2 por 4. Y ese 2 por 4 hoy día no son necesariamente pulgadas, proviene de la época en que la madera se especificaba en pulgadas, pero hoy día son dimensiones nominales o comerciales, pues esto finalmente se menciona en milímetros. Milímetros que en el caso de una pieza seca y cepillada serían 41 por 90. ¿Mm? ¿Dónde están estos 41 por 90? Los voy a escribir más abajo. Para eso vamos a dibujar una cota. Creo que será más fácil sencillamente anotarlo. Aquí podemos ver 90 milímetros de alto por 41 milímetros de ancho. Ujú.
Si lo viéramos esta cabeza, la elevación de la cabeza de una pieza de madera, para que quede quizás más claro, aquí estarían los 41 y aquí estarían los 90 milímetros. Eso siempre considerando que es madera cepillada. La madera, las distintas especificaciones de la madera vienen desde la madera verde, donde una pieza de 2x4, por ejemplo, tendría 50 por 100 milímetros. Ese después pasa por un proceso que se le saca una capa y de la cual se obtiene la madera eh, dimensionada, que aún no ha sido cepillada, la cual mediría en este caso 45 por 95 milímetros, y después cuando se cepille, es decir, se le quita otro espesor adicional, tenemos las piezas que conocemos de 41 por 90 milímetros. Esto, desde luego, en todas las dimensiones nominales, desde 1 por 2 hasta, por ejemplo, 2 por 8. Vamos a borrar y continuamos. Además de los daños, existen una serie de deformaciones que creo que es necesario que sencillamente conozcan su nomenclatura, de arriba hacia abajo, acanaladura, es decir, cuando la madera se deforma en su la cabeza, ¿no es cierto? Si uno lo ve de frente y se provoca este efecto que coloquialmente se le llama cuchareo de las piezas de madera. Y también otros que quizás son menos conocidos, pero que son deformaciones que uno podría encontrarse por diferencia entre el contenido de humedad que llega de la madera y la humedad de equilibrio del lugar, arqueadura, encorvadura o torcedura, siempre dependiendo de la cara, que ustedes ya conocen, eh, o el canto, o la cabeza, o en fin, la parte del listón que se